Muy buenas noches, estimados colegas de la Sociedad Peruana de Oncología Médica. Mi nombre es Henry Gómez, oncólogo médico de Lima, Perú. Por encargo de la doctora Nisosuy de la directiva, el día de hoy vamos a incorporar el módulo de la situación de cáncer en el país. Y tenemos como estrella a nuestro querido amigo, recordado Cristian Villanueva. Él se formó y es argentino, pero reside, trabaja e investiga en Francia. Cristian Villanueva es conocido por todos nosotros, va a hablar sobre la interpretación de los resultados clínicos del cáncer de mama luminal metastásico con diversa disciplina, desde el ensayo clínico hasta el mundo real, que es bien importante. Asimismo, tenemos dos panelistas después de esta disertación, la doctora Silvia Nesosuc, todos conocidos, y el doctor Guillermo Valencia del INEM, para las preguntas y respuestas. Bienvenido, Cristian, un fuerte abrazo. Hola Henry, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todo el mundo. Aquí ya son las 3 de la mañana, hora francesa, pero estamos bien despiertos y discutiendo recientemente con Henry. Un poco el programa es en una media hora transmitirle algunos datos científicos sobre toda la evidencia que existe hasta hoy en el cáncer luminal metastásico. Un capítulo de la oncología mamaria en donde hemos tenido muchísima información en estos últimos 10 años y en donde ha habido progresos muy, muy importantes en la estrategia de hormonoterapia, incluso también en quimioterapia, pero sobre todo en hormonoterapia. Y luego de la presentación vamos a tener un momento para compartir preguntas y respuestas. Son mis conflictos de intereses, ¿no? Sobre todo en investigación clínica, en donde soy investigador principal de muchísimos estudios y sobre todo está centralizado ahí. Bueno, este momento vamos a hablar sobre los inhibidores de ciclina, una historia que ya comenzó hace más de 10 años, en donde hoy podemos decir que estamos casi terminando el libro de inhibidores de ciclina, sobre todo porque 3 medicamentos muy importantes, palbociclib de Pfizer con el proyecto Paloma, ribociclib de Novartis con el proyecto Mona Lisa y abemaciclib de Lilly con el proyecto científico Monarch, comenzaron los 3 hace cerca de 10 años sobre algo que en aquel momento era bastante original. La originalidad de decir, vamos a utilizar un tratamiento hormonal asociado a otra cosa, porque todo el mundo tenía esa percepción de que el tratamiento hormonal, por más que era una terapia dirigida al blanco precisa, poco tóxica y eficaz, no era un tratamiento suficiente para el cáncer de mama metastásico, hormonosensible HER2 negativo. En ese momento estábamos ya trabajando con Afinitor, que fue la primera molécula que fue autorizada en esto del tratamiento combinado, pero sobre todo con estas 3 moléculas nos hacíamos preguntas sobre algo desde el punto de vista de mecanismo de acción también bastante original, esto de ser antiproliferativo, de actuar a nivel del núcleo celular y un poco compararse a lo que podría ser una quimioterapia moderna, ¿sí? Y en este libro de los inhibidores de ciclina nos hacíamos preguntas, capítulos. Un primer capítulo era si los inhibidores de ciclina iban a tener un efecto terapéutico en este tipo de pacientes con cáncer de mama metastásico hormonosensible HER2 negativo. Si entre los 3, segundo capítulo, podía haber una diferencia, ya sea en la farmacoquímica, farmacodinamia del medicamento u en la eficacia. Eso se fue resolviendo con los resultados de estudios clínicos. Y si efectivamente, tercer capítulo, teníamos un efecto terapéutico y si existen diferencias entre ellos, es que estos medicamentos podían tener un rol específico en situaciones precoces, esto es en adyuvancia o en primera línea terapéutica, ¿no? Con capítulos suplementarios que se fueron agregando sucesivamente, que quizás van a dar lugar para otro libro, ¿no? Porque esta historia de inhibidores de ciclina, yo creo, y eso después podemos intercambiarlo en las preguntas y respuestas, acaba de concluir en este último ASCO que acabamos de vivir en el año 2022, después de 10 años de experiencia, de investigación y de espera con paciencia
de los resultados específicos, ¿no? Pero hay otro libro que puede ser la reexposición, hay inhibidores de ciclina de nueva generación, esa es toda data que la podremos tener en los próximos 2 a 3 años, ¿sí? Así que el primer capítulo es si existe un efecto terapéutico de la familia de inhibidores de ciclina en el cáncer de mama. Después de obtener los estudios de 7 estudios de fase 3 pivotales, ¿no? 3 de ribociclib, 2 de palbociclib y 2 de abemaciclib, ¿no? Donde más tarde vamos un poco a profundizar la metodología científica. Hoy podemos decir que los resultados son contundentes, ¿no? Que el beneficio es pertinente y reproducible dentro de los 7 estudios clínicos, y eso es muy, muy importante porque hay una cierta homogeneidad en la eficacia de tratamiento que lleva a que las conclusiones sobre la eficacia de estos 3 medicamentos sea incontestable. Los medicamentos aportan algo que es muy claro, y eso que es muy claro es que podemos sintetizar que la eficacia de la hormonoterapia asociada a un inhibidor de ciclina es casi el doble. ¿No? ¿Por qué? Porque todos los estudios nos están demostrando exactamente los mismos resultados, y hoy un paciente con un cáncer de mama metastásico estamos obligados, por una cuestión de eficacia, no hablo por una cuestión de acceso económico, sino por una cuestión de eficacia y de tolerancia, a utilizar un doble tratamiento, una hormonoterapia más un inhibidor de ciclina en primera, segunda o tercera línea, porque todos los estudios nos dicen eso de una manera categórica, ¿sí? Y por eso las guías internacionales no han tenido ninguna duda en integrar esto dentro de sus guías de recomendación. El segundo capítulo es si existe una diferencia entre ellos, y eso es lo que vamos a profundizar en los próximos 20 minutos. Sabemos que desde el punto de vista químico hay diferencias entre los 3. ¿Por qué? Porque la capacidad de inhibición entre los 3 medicamentos a su blanco a nivel de el inhibidor de ciclina, donde esta quinasa dependiente de ciclina 4 y 6 no es la misma. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que ya sabíamos que esta capacidad de inhibición era más importante en abemaciclib, un poquito menos importante en ribociclib y mucho menos importante en palbociclib. Sabemos que la concentración de estos medicamentos también era diferente entre los 3, y sobre todo sabíamos que eso también lo pudimos comprobar con respecto a la tolerancia de medicamentos, porque los 3, ¿sí?, tienen una tolerancia que se diferencia en puntos que podemos también después intercambiar en el momento de preguntas y respuestas, que hace que esta acentuación de la inhibición se exprese de una parte en la eficacia, ¿no?, diciendo quizás mientras más puedo inhibir a una quinasa dependiente de ciclina, quizás más eficaz seré, y sobre todo si hay una fixación diferente, probablemente el perfil de tolerancia también es diferente, que eso es algo que también hoy podemos aseverar después de haber conocido los resultados definitivos de todos los estudios de investigación. Y otro punto importante, que fue un poco evolucionando en estos últimos 10 años, ¿sí?, ¿qué rol tiene esto de la sobrevida global que tanto hablamos, no solamente en el cáncer de mama, sino en toda la oncología en general, como objetivo principal u un objetivo secundario clave con respecto al histórico objetivo de la sobrevida sin progresión? Esta es una diapositiva que es bastante gráfica, que nos habla de los problemas que tenemos con la sobrevida sin progresión y a veces la dificultad para poder interpretar estos datos. Fíjense en esta curva, cómo la curva cae en forma de escalera, y esto tiene que ver con los intervalos de evaluación cuando hacemos un estudio clínico. Por ejemplo, este es un estudio X, en donde los intervalos de evaluación son cada 9 semanas, y por lógica, cada 9 semanas hay información de progresión o de respuesta. Entonces, esta escalera tiene que ver con lo que el estudio clínico ha decidido en cuanto a intervalos de evaluación. Y sin lugar a dudas, mientras más cortos son los intervalos de evaluación, más precisa es la data científica de mi sobrevida sin progresión, lo que hace que eso sea algo importante
que nosotros tenemos que analizar cuando vemos un estudio clínico, porque entre el intervalo de una tomografía y la segunda tomografía pueden pasar a eventos, y mientras más largo sea ese intervalo de evaluación, ese evento va a ser señalado de manera tardía, porque va a ser señalado en el momento del escáner de reevaluación, lo que hace que haya cierto margen de fluctuación en la eficacia, en la curva de eficacia de la sobriedad sin progresión, lo que lleva a que la sobriedad global haya sido señalado como el objetivo más importante, porque es perfectamente reproducible, porque nadie duda de la data de fallecimiento de los pacientes, y universalmente ha sido aceptado por todo el mundo, los investigadores, las entidades científicas, la FDA, como el objetivo fundamental. Y por eso ESMO, ESMO, y todo el mundo hace más o menos igual, yo le digo ESMO porque estoy aquí en Europa, ha intentado dar una clasificación y un poco darle un valor a esto de tener la sobriedad global o la sobriedad sin progresión e incluso la calidad de vida, en donde en la enfermedad metastásica tenemos una especie de clasificación que va del 1 al 5 y que nos da cierta idea de la importancia que tiene la aprobación de medicamentos, con 5 como mayor nota. 5 quiere decir que el medicamento mejora la sobriedad global, mejora la sobriedad sin progresión y mejora la calidad de vida. Y fíjense que hay muy pocos medicamentos que tienen el número 5, esto es el número de autorizaciones en Europa de todos los citostáticos para todo tipo de cáncer, y fíjense que casi todos son 3 o 4, esto es mejora calidad de vida y algún objetivo de eficacia, y muy pocos, solamente 17, tienen esto de los 3 objetivos principales. Eso le da a ustedes una idea bien concreta de la importancia que tienen los medicamentos, de la importancia que tienen estos objetivos y de la importancia que tiene también hoy en día obtener beneficios a nivel de la calidad de vida. Y fíjense que en esto del capítulo de si hay diferencias o no, hoy podemos decir que existen diferencias entre los 3 medicamentos. No soy yo el que lo digo, son los estudios de investigación que nos están diciendo, con ribociclib, que diseñó 3 estudios de fase 3 en 3 poblaciones diferentes, y eso lo vamos a hablar en los próximos minutos, y los 3 son positivos en sobrevida global. Estamos con abemaciclib, en donde de los 2 estudios, uno es positivo en sobriedad global, y estamos esperando probablemente para fin de este año el segundo estudio y ver si es positivo o no en sobriedad global. Y tenemos palbociclib, la tercera molécula, que desgraciadamente no pudo obtener los beneficios significativos en sobriedad global en los 2 estudios pivotales, pero en una serie de estudios complementarios en donde ha fracasado en obtener los objetivos solicitados o programados en los estudios de investigación. Y fíjense que en esto de la clasificación de ESMO, todos los inhibidores de ciclina se posicionan con una excelente nota, con solamente uno que tiene el score 5, este es el estudio MONALISA 7, en la población premenopáusica, eso lo vamos a hablar dentro de un ratito. Casi todos son 4 y algunos son 3, como por ejemplo el estudio de Paloma 2, en donde acabamos de tener los resultados de sobrevida global. Eso es el segundo capítulo donde hoy podemos concluir de manera categórica. Pero fíjense que yo les digo, un estudio es positivo en sobriedad global, o yo les estoy diciendo que ribociclib es positivo en los 3 estudios pivotales de fase 3 en sobriedad global, pero lo que yo estoy diciendo es verdad o no es verdad. En realidad, lo que yo le digo es las conclusiones de los estudios. Nuestra misión, creo, es intentar de determinar, analizando los estudios clínicos, si la conclusión de los estudios es una conclusión que es científicamente verdadera o si es una conclusión en donde uno puede dudar. ¿Por qué? Porque la verdad científica no es una verdad absoluta y tenemos filósofos de las ciencias que no dejan de decirnos que cuando tenemos una hipótesis, lo que hay que hacer en realidad, una hipótesis científica, no es protegerla, sino atacarla. Esto es hacerla pasar por un filtro de
medidas de rechazo, que eso es lo que hace la metodología científica, intentar rechazar mi hipótesis, y si efectivamente mi hipótesis sobrevive a esto de agredirla, puedo decir que mi verdad científica es una verdad científica porque por una situación totalmente lógica de falta de conocimiento, hoy no podemos tener verdades absolutas, y eso no solamente en medicina, sino en casi todas las esferas científicas. Por eso, mientras más estudios de fase 3 tenemos, que esos estudios de fase 3 están basados en la idea de rechazar la hipótesis, mientras más estudios de fase 3 con población homogénea tengamos que nos dicen la misma conclusión, más nos acercamos a una verdad científica que es indiscutible, y eso es lo que ha pasado después de estos 10 años, sobre todo con el medicamento ribocíclico. Por eso decimos que la verdad científica es una verdad sancionada en base a la metodología. Y fíjense la importancia que tiene la metodología, que es la ley que hemos decidido tener en la investigación de la medicina, la importancia de lo que es la probabilidad o la pequeña p. ¿Sí? Eso es muy importante, ¿por qué? Porque si decimos que no hay una verdad absoluta y que nos podemos equivocar, lo que se ha decidido por ley es una especie de margen de maniobra en donde hay alrededor de 5% de riesgo de poder concluir lo que no es verdad. ¿Sí? Eso es esta famosa pequeña p, que es la p de probabilidad. Es la probabilidad de que una diferencia sea observada únicamente debido al azar. Esto es, concluyo de manera positiva, ¿sí? O concluyo de manera negativa, pero mi conclusión es falsa. Y ese riesgo, que se llama o riesgo alfa o riesgo beta, fue cuantificado de una manera decidida en comité, y se dijo ese riesgo es del 5%. Pero ese riesgo que nos lleva a concluir falsamente es un riesgo que tenemos que calcularlo. ¿Por qué? Porque si empezamos a jugar con ese riesgo, podemos tener un riesgo suplementario, que es el de la inflación del riesgo alfa, y de concluir algo que directamente no es verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de inflación? Porque ese 5% es solamente con un solo test. Eso es, tengo un estudio de fase 3 en donde tengo solamente un objetivo, y toda mi metodología y todo mi riesgo alfa va a ser concentrado en un solo objetivo. Entonces ahí tengo el derecho de utilizar ese 5%. Pero si yo tengo un estudio en donde voy a hacer múltiples análisis metodológicos, en donde voy a apretar un botón para calcular múltiples pequeñas p, tenemos muchos tests que, si dejamos un 5% para cada uno de los tests, podemos integrar esto que se llama de la inflación y aumentar ese 5% a 6, 7, 10, 15%, lo que hace que nos alejemos de manera muy importante de esto de la verdad científica. Y fíjense cómo los diferentes estudios, sobre todo los estudios modernos, donde hacen mucha importancia a esto de la metodología, los estudios modernos desde el punto de vista científico son mucho más creíbles que los estudios antiguos, porque por una cuestión de tiempo, de conocimiento, de exigencia científica, pero así todo estamos obligados a leer la metodología para ver que lo que nos están diciendo es exactamente lo que está pasando desde un punto de vista científico. El primer estudio es el estudio Mona Lisa 7, que es un estudio que hizo historia dentro de este libro de los inhibidores de ciclina. ¿Por qué? Porque fue el primer estudio en donde se presentaron resultados de sobrevida global. Fue un estudio bastante exigente porque se ocupó de una población difícil, como son los pacientes premenopáusicos, que tienen enfermedades bastante más agresivas que un paciente menopáusico. El estudio Mona Lisa 7 fue un estudio que fue innovador en base a la población, el tratamiento combinado, en el cual se se trabajó con pacientes premenopáusicos con enfermedades hormonosensibles, en donde se combinó una hormonoterapia, siempre con una castración química, asociado o no a ribociclib. Este estudio fue original porque fue el único estudio dentro de todo este libro de los inhibidores de ciclinas que se concentró específicamente
en la población premenopáusica. Y fíjense en esto del riesgo alfa, para la calibración del estudio y para evitar esto del riesgo de inflación del riesgo alfa, lo que dijo MONALISA 7 fue muy sencillo. Si yo tengo 5% de riesgo alfa que tengo que utilizar, yo quiero que mi objetivo de sobriedad sin progresión y mi objetivo de sobriedad global sean objetivos científicamente válidos, y por eso lo que hicieron fue una repartición del riesgo alfa. Esto es 2.5% para la sobriedad sin progresión, 2.5% para la sobriedad global, y por ende mi pequeña p, para que sea positiva para el primer objetivo, tiene que ser inferior a 2.5, y mi pequeña p, para que sea positivo en el objetivo de sobriedad global, tiene que ser también de 2.5 y no de 5, no de 3, no de 3.5. Esto es lo que lleva al análisis metodológico y a la repartición del riesgo alfa, en donde podemos decir que el estudio se transforma en un estudio mucho más exigente, porque al tener dos objetivos necesito, y lo voy a decir una vez más porque esto es muy importante, repartir mi riesgo alfa, y la pequeña p, para que sea significativa, cae a 2.5%. ¿Y qué pasó con MONALISA 7? MONALISA 7 fue positivo con una pequeña p muy inferior a 2.5% para la sobriedad sin progresión, y fue positivo también a nivel de la sobriedad global, gracias a un análisis intermedio, en donde el segundo análisis intermedio mostró un estudio positivo con una pequeña p inferior al 1%, como les voy a mostrar en la próxima curva. Pero esto es muy importante de leerlo en la metodología, es muy importante de buscarlo en los resultados, es muy importante de tenerlo claro en la conclusión, porque de esta manera, cuando todo es transparente, podemos tenerle confianza clara a un estudio de investigación. Y acá le pongo a modo de ejemplo algo que fue publicado en New England, que nos hablaba de una sobrevida global que es positiva cuando combinamos fulvestrant con anastrozol. Esto fue publicado hace 2 o 3 años en New England, en donde, si leemos la metodología, todo el riesgo alfa fue concentrado en la sobrevida sin progresión, y nos hablan de una sobrevida global que es positiva, con un segundo test estadístico que nos lleva a un riesgo de inflación del riesgo alfa, y en donde no podemos tenerle confianza a esa sobrevida global, porque, como les acabo de decir, podemos asumir que hay un riesgo enorme de concluir algo que es falso, porque ese segundo objetivo no fue integrado dentro del calibraje del estudio de investigación. Y fíjense cómo los análisis intermedios son extremadamente importantes, y hoy los tenemos en cuenta para poder concluir a veces precozmente, o para poder concluir precozmente que el estudio no va a llegar a nada. El análisis intermedio nos hace ganar tiempo en cuanto a las conclusiones de eficacia, y también nos hace ganar tiempo en cuanto a las conclusiones de toxicidad. En 2012 no conocíamos mucho el perfil de tolerancia de estos medicamentos, hoy estamos mucho más tranquilos, pero sin lugar a dudas, al principio era muy importante de poder determinar si estos medicamentos iban a aportar eficacia y poca toxicidad. Los análisis intermedios sirven también para concluir eso. Y fíjense como MONALISA 7, que fue positivo en un análisis intermedio, en donde se hizo una repartición de riesgo alfa, porque fíjense que si yo les digo, inicialmente necesitamos 2 análisis estadísticos y pongo 2.5% para uno y 2.5% para el otro, cuando yo decido hacer análisis intermedios, tengo que seguir repartiendo mi riesgo alfa. Todo eso está escrito en los papeles, todo eso está escrito en los estudios científicos. Y como voy a seguir haciendo análisis estadísticos, y como necesito siempre repartir mi riesgo alfa para evitar la inflación de riesgo alfa, ese 2.5% tiene que ser repartido en los diferentes análisis intermedios. En el primero muy poquito, en el segundo 1%, en el tercero 1.5%. Eso quiere decir que para que mi estudio sea positivo, al final de la carrera del estudio, la pequeña PE tiene que ser inferior al 1.5%. Y MONALISA 7 fue positivo en el segundo análisis intermedio,
con una pequeña P inferior a 0.01 o 1%, lo cual llevó a concluir precozmente, lo cual llevó a ganar tiempo en la conclusión, porque esto puede pasar entre 6 meses, 1 año o 2 años del final de los eventos. Y eso lleva por consecuencia que el análisis final no se calcula desde el punto de vista metodológico, porque cuando concluimos precozmente el estudio, desde un punto de vista científico-metodológico, se detiene ahí. Y fíjense como en la presentación de los estudios de sobriedad global de Mona Lisa 7, el primer estudio nos muestra la pequeña P, esto es una P positiva porque es inferior a ese 1%, podemos concluir que hay una disminución clínicamente significativa y metodológicamente significativa de casi el 30% de disminución de mortalidad con una pequeña P, y cuando tenemos una actualización para tener una información complementaria sobre lo que pasa con esta curva, que eso fue presentado a los 54 meses de seguimiento medio, fíjense cómo hay un hazard ratio que se muestra, hay medianas, pero ya no hay más pequeña P, porque como les dije, con el análisis intermedio, los cálculos metodológicos, una vez que el estudio es positivo o negativo, ahí se detiene. Con Mona Lisa 7 tenemos exactamente el mismo modelo. Mona Lisa 3 es un estudio que combina en mujeres premenopáusicas y menopáusicas, también en hombres, fulvestrán asociado con ribociclib, una población mucho más heterogénea, en donde hay pacientes que son hormonosensibles, con resistencias primarias o secundarias, pero una población sobre todo en primera o segunda línea terapéutica, de una población más heterogénea en esto de pre y posmenopáusica, pero fíjense que el ejercicio ha sido exactamente el mismo. Hay una repartición de riesgo alfa, 2.5% para cada objetivo, una repartición de lo que queda en sobriedad global para los análisis intermedios, y Mona Lisa 3, es otro estudio que es positivo en sobrevida global, gracias a un análisis intermedio, lo cual nos permite ganar tiempo en cuanto a la conclusión de eficacia, y por consecuencia, si nuestro análisis es positivo en un análisis intermedio, ya no hay más cálculo metodológico en el análisis final, y exactamente tenemos curvas muy parecidas a Mona Lisa 7. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos un estudio que fue positivo en sobrevida global, con un análisis medio a los 39 meses, con una disminución del riesgo de mortalidad de cerca del 30%, con una pequeña P que está lejos de ese 1% calibrado en un análisis intermedio, y en una actualización de datos exactamente igual. Vemos cómo las curvas se separan, vemos que las medianas son diferentes, vemos que el hazard ratio está cerca, muy cerca, casi igual del primer hazard ratio de cálculo de sobriedad global, y como les dije, una vez que tenemos un resultado positivo en análisis intermedio, no hay más cálculo de pequeña p, y por ese motivo la pequeña p no fue presentada en la actualización de datos de Mona Lisa 3. Esto es muy importante porque todo eso es lo que vamos analizando mientras vamos leyendo los diferentes artículos de investigación. Y fíjense cómo la curva de Mona Lisa 3 se separa casi desde el principio, ¿no? Y eso es la importancia de tener en cuenta de qué es lo que significa ese 30% de disminución de mortalidad de mi hazard ratio. Y el ejemplo que yo siempre pongo es, ¿qué quiere decir hazard ratio? Es podemos decir que es como el instante presente, ¿sí? Es un concepto metodológico de actualidad en instante presente, y el ejemplo fácil es de decir, yo voy con mi auto conduciendo a 200 kilómetros por hora, con una enfermedad agresiva, voy muy rápido y tengo alto riesgo de mortalidad, y lo que hacemos con estos medicamentos es disminuir la velocidad. Mientras menos velocidad yo tenga con mi auto, menos riesgo, menos probabilidad de un accidente, menos riesgo, menos probabilidad de mortalidad. Así que lo que hacen nuestros medicamentos, estos y todos los medicamentos que utilizamos en oncología, es disminuir la velocidad, que eso se extrapola después en el tiempo, prolongando la vida. Y ese es el concepto
del riesgo instantáneo, el ratio, esto del instante presente, ¿eh? El riesgo instantáneo de recaída, el riesgo instantáneo de mortalidad. Muy importante, porque una vez que comprendemos este concepto, es lo que podemos transmitirle a nuestros pacientes cuando le hablamos que un medicamento tiene un 30% de disminución del riesgo de mortalidad. Eso es que en este momento, al día siguiente, dentro de una semana, ese paciente va a conducir su vida a una velocidad inferior que le va a llevar a tener una probabilidad menos importante de un accidente, una probabilidad menos importante de un problema de mortalidad. Seguimos con esto de los análisis de los estudios, que fue un poco lo que se ha solicitado para esta reunión. ¿Qué pasó con Paloma 3? Paloma 3, que es un estudio en donde se combinó palbociclib a fulvestrant en una población muy heterogénea de pacientes hormonoresistentes, con resistencias primarias y secundarias, en casi 500 pacientes. Fue uno de los primeros estudios que se lanzó en esto de los libros de la unidad de disciplina. Y por consecuencia, mucho para aprender. También el mismo rigor científico, esto es una repartición de alfa, 2.5% para los dos objetivos de sobriedad sin progresión y de sobriedad global, 2.5%, con una repartición igual en los análisis intermedios. Y fíjense que Paloma 3, que fue un estudio negativo en sobriedad global, ¿por qué? Porque mi 2.5% concentrado como fue el calibraje de este estudio, no fue obtenido dentro del cálculo final de la sobriedad global, porque fíjense, si vamos directamente a las cifras, la pequeña p un poco menos del 5%, pero muy superior al 2.5% calculado, esto es en un hazard ratio estratificado, según los factores de riesgo como fue estipulado en los estudios clínicos, y nos comunicaron que si el hazard ratio no estratificado probablemente podía llegar a ser positivo, pero ¿esto qué implicó? Y fíjense la importancia de tener en cuenta esto de la multiplicación de test estadísticos. ¿Esto qué implicó? Esto implicó que yo haya gastado un test estadístico con mi 2.5% para la sobriedad sin progresión, un segundo test estadístico con mi 2.5% para la sobriedad global, pero acá estoy incluyendo un tercer test estadístico con una pequeña p, que probablemente, muy probablemente, nos lleva a esto de la inflación del riesgo alfa y a concluir algo que no es verdadero. Por eso, desde el punto de vista científico, esto no tiene absolutamente ningún valor y Paloma 3 tuvo que aceptar que fue un estudio negativo en sobriedad global. ¿Por qué? Porque mi pequeña p inferior al 2.5% calibrado desde el inicio del estudio. Seguimos, Monarch 2, el estudio con abemaciclib, y voy a ir un poquito más rápido, exactamente igual, población muy resistente, pero siempre hormonosensible ER2 negativo, la combinación de fulvestrant con abemaciclib. Fíjense que exactamente el mismo ejercicio, solamente que acá, como original, lo que dijo Monarch 2 fue, en vez de repartir mi riesgo alfa, yo voy a reciclar mi riesgo alfa. Otra palabra muy importante en metodología. ¿Y reciclar qué implica? Implica que concentro mi 5% sobre un primer objetivo y si mi primer objetivo es positivo, puedo tomar mi 5% y consagrarlo enteramente a mi segundo objetivo. Eso quiere decir que es un estudio que va concluyendo de manera escalonada. Un primer objetivo positivo y tengo el derecho a hacer un test estadístico sobre el segundo objetivo, por eso 5% aquí, reciclo mi riesgo alfa y 5% aquí, con una repartición del riesgo alfa, y fíjense, de el 2% para mi primer análisis estadístico y un 3% para mi segundo análisis estadístico, después de haber reciclado mi riesgo alfa. Un reciclaje de alfa para los objetivos 1 y 2 y una repartición de alfa para los análisis intermedios de sobrevida global. Y Monarch 2 fue positivo en sobrevida global, fíjense, estos son los resultados finales,
con una disminución del riesgo de mortalidad del 25%, una disminución de la velocidad de mi enfermedad, de mi probabilidad de fallecimiento, con una pequeña P muy inferior al 3% del análisis definitivo. Por eso Monarch 2 se posiciona claramente como una molécula muy interesante, abemaciclib. ¿Por qué? Porque es después de MONALEESA 7, después de MONALEESA 3 y, como vamos a ver dentro de un rato, después de MONALEESA 2, como el cuarto estudio positivo en sobrevida global. Repito, el objetivo más importante que todo el mundo científico, oncológico, y que todas las asociaciones científicas han decidido tener como objetivo fundamental en el beneficio de los medicamentos. Y por consecuencia, no hay más análisis final, estoy volviendo a Monarch 2. Fíjense, algunos conceptos extras, voy a ir muy rápido, cómo los análisis de sobrevida global tienen que ser de alguna forma relativizados en los análisis de su grupo. ¿Por qué? Porque no podemos concluir en base a esto, porque hay una multiplicidad de test estadísticos. Si hacemos una pequeña P sobre cada hazard ratio que calculamos, por eso no hay pequeñas P en los análisis de su grupo, y lo que podemos concluir aquí es exploratorio. Esto es una tendencia y quizás para eso sirven estos análisis de subgrupos, para generar hipótesis y hacer un trabajo consecuente con toda la metodología científica. La importancia de que los estudios sean randomizados, y un concepto muy importante, porque hoy tenemos estudios en cáncer de mama como el ARCHU-Klein, en donde las conclusiones fueron basadas en base a un estudio de fase 2 randomizado, lo cual nos lleva a no tener hipótesis alternativa. En un fase 2 randomizado no hay una hipótesis prealable, sino vamos descubriendo a medida que va avanzando el estudio y los resultados. Por eso un fase 2 randomizado es mucho menos importante desde un punto de vista científico que un estudio de fase 3. ¿Por qué? Lo digo de vuelta. El fase 2 no hay una hipótesis alternativa dentro del calibraje del estudio, como lo hay en un fase 3. Eso quiere decir que en el fase 3 asumimos un riesgo alfa muy importante, porque tenemos una hipótesis y decimos, quiero ser mejor de una manera numérica y definida. En los estudios de fase 2, eso de quiero ser mejor se va descubriendo a medida que el estudio va avanzando. Y después podemos intercambiar un poco la importancia que tienen hoy estos estudios en la práctica clínica del mundo real, como es el título que tiene este intercambio científico de esta noche, y el rol desde el punto de vista científico que tienen estos estudios de vida real hoy, con lo que conocemos, con la técnica que conocemos y con la metodología que conocemos y que podemos aplicar en este tipo de estudios, ¿sí? Así que el segundo capítulo de si hay diferencias entre los medicamentos hoy ha sido categórica. ¿Por qué? Porque hay diferencias farmacodinámicas y porque hay diferencias en eficacia, porque tenemos medicamentos que son positivos en sobrevida global y medicamentos que no son positivos en sobrevida global. Por eso el tercer capítulo es si hay un rol, una importancia y una diferencia en primera línea en la adyuvancia. Y eso lo acabamos de concluir como capítulo en el último ASCO. ¿Por qué? Porque ya a fines del año pasado teníamos los resultados de MONALEESA 2. Les recuerdo que en primera línea terapéutica tenemos 3 estudios pivotales: MONALEESA 2, PALOMA 2 y MONARCH 3, que se posicionan en primera línea terapéutica. MONALEESA 2, que combina ribociclib con letrozol, fue un estudio positivo en sobrevida global, con una disminución de la mortalidad del 25%. Esa mortalidad se expresa en una mediana de sobrevida enorme, en donde a 5 años tenemos más del 56% de pacientes que están vivos. Esa es una diferencia que se prolonga en el tiempo. Lo que comienza inicialmente se extrapola en el tiempo con un delta de más del 12%, y fíjense cómo los datos de sobrevida explotaron gracias al conocimiento de los resultados de MONALEESA 2 con ribociclib, en donde pasamos de casi 45 meses
a una mediana de 60 meses, más de 60 meses, por un paciente con un cáncer de mama metastásico, lo cual lleva a que tengamos el mejor resultado en esta población. Antes eran los tratamientos anti-ER2 por pacientes metastásicos. Hoy tenemos una mediana de sobrevida de más de 5 años para este tipo de pacientes, lo cual ha sido una excelente noticia. Y digo que este capítulo se concluye en este ASCO. ¿Por qué? Porque tuvimos los resultados de Paloma 2, que fueron largamente esperados en primera línea terapéutica con la combinación de palbociclib y un antiaromatasa. Y fíjense que esta sobrevida global fue comunicada, la sobrevida global fue negativa, fue igualmente, como les dije, con esto de la repartición del riesgo alfa, ¿sí? La pequeña p directamente fue no significativa en este estudio. Fíjense que si vemos las cifras, tenemos una p de 0,30 a 0,3, muy lejos del 0,05, con un intervalo de confianza que depasa 1. Hubo mucha discusión en base a si podíamos concluir otros conceptos sobre esta sobrevida global, y lo que se dijo en este ASCO fue que si dejábamos de lado los pacientes que habían sido perdidos de vista, probablemente podíamos llegar a una conclusión un poco más positiva, pero la conclusión concreta de Paloma 2, que fue un estudio negativo en sobrevida global. En situación de adyuvancia, esto está progresando. ¿Por qué? Porque tenemos ya los resultados conocidos de Monarch-I con abemaciclib, y fíjense como Monarch-I con abemaciclib en adyuvancia para pacientes de alto riesgo, tenemos una disminución del riesgo de progresión del 25%, lo cual va a llevar a que este medicamento sea en breve autorizado en Europa para el manejo adyuvante de pacientes de alto riesgo, y estamos esperando los estudios de Nathalie, en donde nosotros también participamos en este estudio, un estudio de adyuvancia con ribociclib en una población muy parecida a Monarch-I. Vamos a ver si el año que viene podemos también tener novedades en base a esto, pero hoy hay algo concreto. Abemaciclib de Lilly es positivo en adyuvancia, y eso va a ser parte de nuestra práctica estándar, lo que también va un poco a complejizar un poco la situación metastásica. Así que para concluir, hoy podemos decir de que esta familia de inhibidores de ciclina tiene un rol indiscutible hoy en el cáncer de mama, y que hoy, idealmente, si tenemos un acceso económico poco complejo, el tratamiento para estos pacientes en primera, segunda o tercera línea tiene que ser un tratamiento combinado, hormonoterapia con un inhibidor de ciclina. Hay lugar para todo el mundo, que eso también ha sido largamente debatido, con un medicamento que es más importante que los otros, que es ribociclib, que tendría que ser por eficacia nuestra primera elección. Abemaciclib, que se posiciona también con un estudio positivo, en el cual estamos esperando Monarch 3, muy importante, de esperar los resultados de Monarch 3 para ver si se posiciona también en primera línea como Monalisa 2. Y un tercer medicamento que tiene un rol a nivel de la sociedad sin progresión, pero que desgraciadamente ha fracasado en la sobrevida global de todos los estudios pivotales, ha fracasado también en obtener resultados positivos en los proyectos de adyuvancia y de neoadyuvancia, lo cual nos lleva de una manera clara y sin conflicto de interés de decir, hay dos medicamentos que se diferencian claramente de un tercer medicamento, quiero decir ribociclib y abemaciclib, porque son positivos en sobrevida global y de manera homogénea, se diferencian de palbociclib, que es negativo en sobrevida global. Y hoy podemos decir también que hay un rol indiscutible en primera línea en adyuvancia, con el estudio de Nathalie en curso para ver qué da, pero sobre todo con este abemaciclib que se posiciona ya como una realidad en adyuvancia, y ribociclib, que es el estudio que es positivo en primera línea en pacientes premenopáusicos y en pacientes menopáusicos, como fue demostrado en el estudio Monalisa 2. Voilà. Eso es lo que tengo para decirles, y ya quedo disponible para compartir estos momentos de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias, Cristian, muy amable por toda tu disertación.
Abrimos los micrófonos, la doctora Nesosu y el doctor Guillermo Valencia están de panelistas y no nos olvidemos que gracias al laboratorio Siegfried que está apoyándonos con esta ponencia, podemos tener presente a Cristian con tremenda charla. La doctora Aliaga, que es parte del equipo de farmacoeconomía del Instituto Nacional Federal de Neoplásticas, quiere hacer una pregunta. Karina, vamos a prender su micrófono, no muy larga la pregunta, por favor. Gracias, buenas noches. Gracias por la presentación. Dos consultas breves. Por lo expuesto, el doctor Villanueva mencionó que si el P estadístico en los estudios, salvo que la metodología diga lo contrario, va más enfocado al desenlace primario, el objetivo primario. En ese sentido, ¿cómo interpretaríamos en los objetivos secundarios en los estudios? Y mi segunda consulta era cuando mencionó la escala del ESMO, mencionó que la mayoría de los ensayos clínicos no tenían beneficio en su vida global, la mayoría de las drogas. Nosotros como oncólogos, ¿cómo deberíamos interpretar eso o qué valor le deberíamos dar al PFS? Muy buena pregunta. Muy buenas preguntas. La primera, hay objetivos secundarios y objetivos secundarios. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que lo que es importante en el objetivo secundario es determinar si es un objetivo secundario clave o no, el Key Secondary Endpoint, que eso implica a que este objetivo secundario fue integrado dentro de la metodología y hay un poco de alfa consagrado al objetivo secundario. Todos los estudios que yo acabo de presentarles, la sobrevida global, tienen un objetivo secundario que es clave y que fue integrado dentro de la metodología. Esto quiere decir que un poco de riesgo alfa, como le mostré en las diapositivas, fue consagrado a la sobrevida global, lo cual lleva a que las conclusiones desde un punto de vista científico sean válidas porque fueron integradas dentro de la metodología. Así que todas las conclusiones con esta familia de inhibidores de ciclina en cuanto a la sobrevida global son conclusiones metodológicamente válidas y no conclusiones exploratorias como podemos tenerlo cuando tenemos un objetivo que está demostrándonos algo en los análisis de su grupo. ¿Okay? Esa es la primera respuesta a la primera pregunta. La segunda, ¿qué importancia tiene para nosotros oncólogos la sobrevida sin progresión? Estamos tratando, esto es personal lo que le voy a decir, la oncología tiene cosas positivas y cosas negativas. Lo negativo es la ausencia de conocimiento que se va diluyendo con el tiempo, porque cada vez conocemos más sobre la patología tumoral, y sin lugar a dudas, cuando tenemos poco conocimiento, un objetivo como la sobrevida sin progresión es un objetivo muy importante. Cuando no tenemos herramientas terapéuticas al frente de enfermedades gravísimas y hay algo que muestra cosas importantes, la sobrevida sin progresión es muy importante. En el cáncer de mama tenemos cada vez más conocimiento, no conocemos todo, pero cada vez hay mucho más conocimiento de la biología. Por eso en el cáncer de mama hoy somos muy exigentes con esto de tener la sobrevida global. ¿Por qué? Porque la sobrevida sin progresión positiva, eso ya fue para los años 90, del año 2000, la llegada de Herceptin en NER2, todo lo que hoy estamos conociendo con los triples negativos, donde estamos disecando la enfermedad, y sin lugar a dudas con la patología luminal, hay mucho conocimiento y es mucho más importante, creo, y esto después podemos intercambiar con lo que piensan ustedes, la sobrevida global es indiscutible, el objetivo importante tener en cuenta, y por eso ESMO le da un 5 a lo que le da, o un 4, un poco las notas buenas son 5 y 4, en donde esos estudios son positivos en sobrevida global. También doctor Marco Antonio Galvez Niño, que es una pregunta. Marco Antonio. Doctor, buenas noches. Buenas noches a los panelistas. Muy buena la exposición. Tengo una pregunta respecto a la publicación de los análisis finales, cuando, como bien se ha mencionado, se distribuye la P y tenemos un análisis interino que nos permite ya dar una conclusión final de sobrevida global. Cuando se trata de buscar aprobación para estos medicamentos innovadores y de alto costo, por lo menos en Perú, los evaluadores de estas tecnologías
muchos de ellos suelen pedir el análisis final de estos estudios, ¿no? Entonces, a pesar de que haya pues ya un análisis intermedio que metodológicamente nos permita concluir que sí hay beneficios en sobrevida global, solicitan un paper final de estos análisis. En ese sentido, es prudente para la parte de la industria que se lleguen a publicar estos análisis finales, o basta, cree usted, con tener estos análisis intermedios ya metodológicamente con beneficio en sobrevida global? Excelente pregunta, igual, sin herir a nadie. La exigencia de un análisis definitivo cuando el estudio ha concluido con un análisis intermedio o interino, ¿no? Yo digo intermedio, me adapto, bueno, pero análisis interino, como usted dice, es el buen modo español de decirlo. Eso implica un desconocimiento de esas personas sobre lo que implica la ciencia metodológica en medicina hoy, ¿sí? Todo el mundo tiene derecho a solicitar una actualización de datos, ¿sí? Pero la metodología científica en medicina implica un calibraje en el cual la conclusión de un análisis interino o intermedio es válido para el final. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos pedir una actualización, pero desde el punto de vista de estadística, el porcentaje que se ha consagrado a un análisis interino es el porcentaje que me concluye positivamente un estudio clínico. Así que por consecuencia, hablo desde un punto de vista científico, la industria, los industriales, no están obligados a hacer un paper con los resultados definitivos. Todo se detiene ahí. Cuando un estudio concluye en positivo o negativo, es el final definitivo del estudio desde un punto de vista metodológico. Es verdad que actualizar reconforta, actualizar nos muestra que las curvas se separan, pero cuando concluimos intermedio, la actualización siempre va a mostrar curvas que se separan, porque metodológicamente, desde un punto de vista matemático, esta es la matemática de la ciencia, si el estudio es positivo, todo lo que va a seguir después va a ser siempre positivo. ¿Qué quiere decir? Que con un análisis es positivo y un estudio ha sido bien hecho y es positivo en análisis intermedio, lo que sigue obligadamente va a ser positivo. Esto es decir, si 50 más 50 es 100, 100 más 100 es 200, y eso es una verdad absoluta que la tenemos en la matemática. En la metodología hay verdades absolutas, en ciencia no hay verdades absolutas, así que yo creo que si los que pagan solicitan información suplementaria, la industria se los puede dar y los resultados van a ser siempre coherentes, ¿no? Así que no creo que la industria tenga límites para eso, pero es algo que los que pagan no tendrían que necesitar. Eso es lo que quiero decir. No sé si los panelistas, doctora Silvia... Sí, me toma un poco la pregunta que ha hecho Marco, porque me interesa, ¿no? En relación de que los datos que vemos en los estudios muchas veces no es que no reflejan, sino que dentro de la vida real pueden cambiar, o necesariamente también te pueden decir quizás tus datos no son aplicables porque nuestra población es diferente, ¿no? Pero tú cuando hablabas del HR decías que totalmente es que te indican que son pertinentes y reproducibles. Entonces me he quedado con esas dos frases porque creo que es importantísimo, y me gustaría preguntarte, ¿no? Dentro de la experiencia, ¿no? Porque una cosa, has aplicado bien los estudios dentro de tu data real, dentro de nuestro mundo real, esta reproducibilidad es igual, porque cuando uno revisa algunos estudios del real data de otros países, te dice, cuando habla de inhibidores de ciclina, te dicen, perfecto, nosotros vemos mucha diferencia en toxicidades, probablemente porque revisar las historias en forma retrospectiva no tienen la vigilancia estricta que un estudio clínico, ¿no? Entonces hay ciertos aspectos o cómo uno puede en forma de espejo ver los puntos claros y objetivos de aplicar dentro de la vida real estos datos, ¿no? Es muy importante lo que decís, Silvia. Los estudios de vida real hoy
son totalmente confiables en lo que es toxicidad. ¿Sí? En eso es indiscutible y por eso ya desde hace muchos años están estos estudios de fase 4 para un poco analizar la tolerancia de lo que hemos aprendido en los estudios de fase 3. Así que los estudios de vida real hoy sin lugar a dudas sirven de una manera indiscutible para evaluar tolerancias de medicamentos y es totalmente lógico que en nuestra práctica clínica eso nos sirva para decir este es más o menos bien tolerado y por eso en esto de inhibidores de ciclina, esto es algo que, bueno, que todo el mundo ya concluyó de manera coherente. Tenemos un medicamento que es un poquito mejor tolerado que los otros, que es palbocicliba, ¿sí? Un poquito menos de toxicidad hepática, estamos igual en toxicidad hematológica, es un medicamento en donde se consagra mejor a pacientes más frágiles, ¿sí? Pero podemos ver con los resultados, hablo de palbociclib porque podemos ver que un medicamento que es un poquito mejor tolerado es mucho menos eficaz. Y eso probablemente, y eso es una hipótesis, es debido a las diferencias químicas que hay entre los dos medicamentos. Entonces, si yo tengo un medicamento que es más potente, probablemente un poquito más tóxico, pero sin lugar a dudas más eficaz. Esas son las conclusiones de todos los estudios que nos han mostrado eso. El que es un poquito menos tóxico, quizás mejor tolerado, es un medicamento que es menos eficaz, no digo no eficaz, sino digo menos eficaz, y quizás consagrado a una población un poco más frágil, con un desafío de enfermedad en donde hay menos agresividad. Por eso yo dije que hay lugar para todos los medicamentos, porque estamos al frente de una patología que es heterogénea, con presentaciones clínicas diferentes, etcétera, etcétera. Con respecto a la segunda parte de tu pregunta, es que esos estudios de vida real hoy pueden un poco llevarnos también a concluir sobre eficacia. ¿Sí? Todavía es muy temprano para que un estudio de vida real tenga una validez científica para concluir sobre eficacia. Fíjense que lo que tenemos hoy de disponible es que nos comparan dos grupos de pacientes. Pacientes que no han sido tratados con un inhibidor de ciclina versus pacientes que han sido tratados con un inhibidor de ciclina dentro del mundo de vida real. ¿Sí? Eso quiere decir, ¿por qué hay una población que no fue tratada con inhibidores de ciclina? ¿Por qué? Porque quizás ha sido una población antigua. ¿Por qué? Porque es una población quizás desfavorecida desde el punto de vista económico. Estos son los Estados Unidos. Así que hay muchas fallas dentro de este análisis de dos poblaciones que ha llevado a que los académicos de metodología estén hoy trabajando desde un punto de vista científico para poder utilizar técnicas en estudios de análisis de vida real para que las conclusiones de eficacia puedan tener algún tipo de validez metodológicamente científica. Pero hasta hoy la validez metodológicamente científica de los estudios de vida real son un poco informativos, pero no tienen validez científica por sí misma. Solamente la tolerancia indiscutible, la eficacia observar es solamente de la información que no tiene tanto peso y habrá que esperar algunos años más para ver si estos estudios de vida real pueden tener algo claro para nosotros, porque es muy importante un poco seguir la vida real de lo que conocemos con los estudios de fase 3, pero para eso hay que esperar un poquito más, para tener estudios más finos y matemáticamente o metodológicamente mejor construidos, por una base que es mucho más compleja que los estudios de fase 3. Muchas gracias, Cristian. El doctor Hugo Fuentes está haciendo una pregunta. Buenas noches con todos. Doctor Gómez, ¿cómo está? Doctor a todos los panelistas. Yo quería hacer una pregunta. Yo creo que es bastante importante hacer el análisis crítico de toda la información, como muy bien lo ha expuesto el doctor. Y en este escenario, o en este sentido, haciendo esta comparación, por más que las comparaciones siempre sean complejas de realizar, de tres drogas distintas en escenarios similares, ¿no? Hablando de eficacia y de comparación de drogas que se ha mencionado dentro de la discusión.
La eficacia fue medida con un objetivo primario en los 3 estudios y tuvieron resultados bastante similares. Sin embargo, para concluir diferencias entre ellos, no hay igualdad de condiciones bajo la población ni medidos de forma comparativa face to face. En este sentido, ¿cómo realizar la interpretación de que hay diferencia entre uno y otro al no cumplir estas especificaciones, ¿no? Que no se ha comparado uno con otro, y dos, que las poblaciones evaluadas en los distintos estudios no son necesariamente igual. Por ende, las condiciones de evaluación no son las mismas. Doctor Fuentes, lo que es de llamativo en este libro de los inhibidores de ciclina es que hay conclusiones que son homogéneas. Por eso hoy creo que todo el mundo se posiciona con esto de las diferencias. ¿Cómo puede ser posible con toda la complejidad metodológica en una población que es relativamente homogénea, porque hablamos siempre de pasiones luminales? ¿Cómo puede ser posible de que con todos estos estudios de fase 3 tengamos una molécula que es positiva en sobriedad global en 3 estudios, y cómo es posible que otra molécula fracase en todos los objetivos exigentes que tiene, pero de una manera homogénea también? Porque, y voy a hablar de palbociclib, ¿cómo puede ser que palbociclib sea negativo en sobriedad global en Paloma 2, en Paloma 3? ¿Cómo puede ser posible que PALAS, un estudio en adyuvancia, haya sido incapaz de concluir, esto es, después de un análisis intermedio o de un análisis interino? ¿Cómo puede ser que Penelope, el estudio de neoadyuvancia, también no haya mostrado diferencias? Esos son los estudios que hablan, no lo que opina cualquier médico, sino los estudios nos están diciendo de una manera coherente que hay un medicamento que se diferencia del segundo, y un tercero que es abemaciclib, que obtiene resultados positivos y que probablemente cuando tengamos la conclusión de Monarch 3, ribociclib va a ser considerado igual que abemaciclib, pero los palomas con palbociclib, en base a esta coherencia de conclusiones negativas, hoy es el medicamento menos eficaz de los 3. Y después, sin lugar a dudas, la pelea final de dos estudios, de dos moléculas que se confrontan en un estudio de fase 3, es lo que nos lleva de una manera directa a decir hay diferencias. Eso es algo que no va a existir nunca dentro de esta patología. Hay algunos estudios que hoy nos están mostrando que no sé si Henry trabajas en los proyectos Ember de Lilly, pero hay la reexposición a un inhibidor de ciclina después de la progresión de un inhibidor de ciclina, que quizás va a ser un motivo de integrarnos en nuestras prácticas, pero hay que esperar todavía los resultados de estos estudios de investigación. Pero la información que tenemos hasta hoy es una información que ha sido categórica, y sin lugar a dudas, yo lo digo sin ningún tipo de conflicto de interés, no tengo un conflicto de interés con Novartis ni con nadie de manera directa, solamente hago investigación clínica y trabajo con las moléculas. Pero si tenemos un estudio que nos muestra que siempre es positivo, y si tenemos una molécula que nos demuestra que siempre es positiva en un objetivo exigente, la sobriedad global o en adyuvancia, y tenemos otra molécula que nos está demostrando de manera permanente que es negativa y que fracasa en adyuvancia y que fracasa en neoadyuvancia, sí, podemos seguir defendiendo y podemos seguir diciendo necesitamos confrontar las moléculas en un estudio de fase 3, pero la información hoy es extremadamente sólida, y yo iría más lejos todavía. No hay ningún tipo de setting en oncología en donde tengamos 7 estudios de fase 3 que podamos analizar en una población que sigue, más allá de la resistencia, siendo bastante homogénea, porque hablamos siempre de pacientes luminales, ¿sí? No debe haber ningún ejemplo en oncología en donde tengamos 7 estudios de fase 3 con 3 moléculas diferentes. Excluyo la inmunoterapia porque ese es un capítulo diferente, en donde podamos analizar de conclusiones y obtener conclusiones en base a todo este libro de los inhibidores de ciclina. Por eso
para mí las cosas son muy claras, y esto es en mi práctica clínica, cuando hay un desafío claro al frente de un paciente relativamente joven, en buen estado general, con enfermedad agresiva, con enfermedad visceral, mi decisión terapéutica en primera línea es ribociclib, porque tenemos el estudio positivo en sobriedad global. Cuando hay un paciente que tiene una enfermedad con resistencia primaria o secundaria, pienso más en abemaciclib, sobre todo cuando hay una resistencia primaria, pacientes con una enfermedad también agresiva, pero que progresan muy rápidamente la hormonoterapia. Y palbociclib tiene su lugar en pacientes geriátricos, en pacientes con pocos síntomas, de edad avanzada, en donde mi medicamento va a ser también eficaz, porque es positivo en sobriedad sin progresión, pero como es negativo en sobriedad global, un poco yo integro otras variables de sobriedad global, como por ejemplo la edad o la poca extensión de una enfermedad metastásica, que son también variables a tener en cuenta, ¿sí? O sea que cada uno de nosotros, sobre todo yo acá en Francia, tengo la posibilidad de elegir, eso para mí es una suerte en mi prescripción, porque puedo optar entre los tres y no tengo ningún tipo de límite con nadie que me va a pedir información suplementaria, porque eso ya está actuado y decidido de manera estatal para todo el mundo, hay una medicina universal, ¿no? Pero dentro de esta medicina universal, con acceso universal, tenemos ya una diferencia de prescripción con las tres moléculas, en donde cuando hay un verdadero desafío vamos con las moléculas más eficaces, y cuando hay algo un poco más tranquilo de pacientes avanzados, con la molécula menos eficaz. Muchas gracias, Cristian. Tengo una pregunta de Guillermo Valencia y ahí cerramos esta reunión. Gracias, doctor Gómez. Doctor Villanueva, gracias por su tremenda presentación. Yo quería, ya usted lo ha mencionado como parte de la charla, pero hacer un comentario sobre una herramienta que usamos los oncólogos para seleccionar a los pacientes, ¿no? Como es el análisis de subgrupos. Entonces, ¿es válido seleccionar al paciente en base a estos resultados, ¿no?, que se muestran en los estudios de prescribir una determinada molécula o inhibidor de ciclina? ¿Usted cómo lo considera? Porque hay dos tendencias, ¿no? Vemos que en Norteamérica y aquí en Latinoamérica usamos bastante el análisis de subgrupos para seleccionar, pero usted, no me dejará mentir, en Europa son más directos, no son más prácticos, se dicen el análisis de subgrupo forma parte de un objetivo secundario y nos basamos en los objetivos críticos, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre este punto? Los análisis, o sea, tenemos el derecho de prescribir en base a lo que podemos interpretar de un análisis de subgrupo. Lo único que yo le voy a decir es que los análisis de subgrupo son solamente exploratorios, y lo único que le voy a decir desde un punto de vista metodológico, una conclusión exploratoria es un elemento que sirve para construir una hipótesis y poder realizar un futuro estudio de fase 3 para poder concluir de manera metodológicamente correcta, ¿sí? Lo exploratorio no es una verdad científica, es solamente una tendencia a algo, ¿sí? Así que como oncólogos podemos darle importancia a esa tendencia desde un punto de vista metodológico, hablo de ciencia, es solamente una tendencia, es generación de hipótesis, y para mí los análisis de subgrupos son muy interesantes para poder construir estudios en el futuro, ¿no? Pero de ninguna manera tenemos una validez científica para decir, porque el análisis de subgrupo nos muestra algo positivo en metástasis ósea, por ejemplo, yo voy a elegir por eso. Eso es un error del comunicante, pero no es un error del prescriptor, porque el prescriptor, tenemos nuestro poder como médicos que somos, en una profesión compleja, en donde hay mucho arte, tenemos esa margen de maniobra. Pero desde el punto de vista de comunicación, desde el punto de vista científico, concluir sobre un análisis exploratorio de subgrupos es un error. Muchas gracias, Cristian, por esta precisión, que es un arma que se utiliza mucho para discutir las decisiones terapéuticas en nuestro país. Bueno, si no hay más preguntas, y con la venia de la doctora Nisosú, presidente de la Sociedad Peruana de Oncología Médica, el agradecimiento profundo a CIFRIC Laboratorios, que nos ha permitido la participación de Cristian Villanueva, al cual hemos hecho pasar una terrible noche
pero muy ilustrativa y muy contundente al punto de análisis de estudios clínicos. Nos despedimos de esta sesión y agradecemos a todos los que han estado presentes y a ti, Cristian, en especial. Un gran abrazo. Muchas gracias, Gracias. Henry, Silvia, Guillermo. Hasta una próxima vez. Buenas noches. Abrazote. Gracias, buenas Gracias. noches. Gracias, doctor. Chao.